Buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un ordenador o la configuración de un ordenador sin pretensiones gaming a muy buen precio, muy razonable. Se podrá jugar con él, pero su utilidad o su función principal por la que se ha diseñado esta configuración es para utilizarlo como ordenador de trabajo, ordenador de universidad, de estudiar o en una oficina o en tu propia casa, como hemos dicho, para lo que es el día a día, que se puede jugar, pero sin muchas pretensiones. Entonces, vamos a verlo. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a ver lo que es el presupuesto que nos quedaría esta configuración básica para lo que es trabajar, estudiar o tareas de oficina en 199. Este presupuesto lo dejaré como siempre en la descripción del vídeo, en un enlace a un grupo de Telegram donde lo podéis descargar. Es muy sencillito, lo vamos a ir viendo uno por uno, todos los componentes, para que veáis los precios y cómo nos queda este presupuesto tan ajustado en 200 euros. Vamos allá, empezamos por la caja. La caja es una caja normal, aunque es gaming, es una caja normal con un ventilador que facilita la posible ampliación a posteriori de una refrigeración líquida, o poner más ventiladores en lugar de poner refrigeración líquida en la parte frontal, como vosotros veáis, por 21,40. No tiene más, la podéis pedir en blanco o en negro, a vuestro gusto. Esta sería la blanca y esta sería la blanca y esta sería la negra, como queráis. Entonces, sin más pretensiones, una caja para poder alojar lo que vamos a montar. La placa base con lo que es el combo, con la CPU, que sería un E5 2650V4, un Xeon 2650V4 a una frecuencia de 233 su memoria RAM. Viene con un módulo nada más de memoria RAM, por eso si queréis en el presupuesto va incluido para poderlo ampliar a otro módulo más y aprovecharos del Dual Channel para hacer un poquito más, si queréis jugar o tener un poco más de capacidad con el Dual Channel, como veáis. Y simplemente no está pensado para tener wifi, es decir, estamos pensando utilizar un ordenador, una estación de trabajo para conectarnos a la red RJ45. Entonces eso es lo que lleva la RJ45, tiene sus puertos USB, tiene su puerto RGB45, sonido y demás, como un ordenador normal, sencillito. Entonces continuamos. Una vez que hemos visto todo esto, necesitamos una fuente de alimentación, y pensando en una posible ampliación a posteriori, yo recomiendo siempre utilizar una fuente un poco mayor de los 500-600 vatios, que se nos iba a quedar ahí justo, y cuando tuviéramos que ampliar refrigeración, más ventiladores, otra tarjeta gráfica de más consumo, etcétera, tendríamos que cambiar la fuente y sería una inversión mayor para la ampliación, y dejaríamos de utilizar una fuente seguramente que a la mitad de uso o en perfecto estado. Entonces lo mejor es invertir siempre en una fuente grande o bastante grande. No vamos a 850 ni nos quedamos en 600, nos quedamos en 700, que con esa holgura de potencia yo creo que tenemos para alimentarlo todo de posibles ampliaciones. Bien, el disco duro, como hemos dicho, la placa tenía la posibilidad de tener un M2, un NVMe, entonces vamos a utilizar este de 1 TB con esa capacidad a ese precio, a 16,53. Sin más, pincharlo y a funcionar. Luego la ventilación hemos incluido sin RGB, lo que es normal, una ventilación así tal y cual la veis en la fotografía por 4,66. Si queréis coloritos y colores RGB, pues la pedís, que vale 3 euros más a mayores, serían, en lugar de 199 el presupuesto final, serían 202. Tampoco es mucho el exceso, si queréis más vistoso. Yo he incluido la normal porque es lo más ajustado. Continuamos. La pasta térmica para este conjunto y estas pretensiones que tenemos con el disipador forzado por aire, pues yo creo que con esta capacidad de calórica nos sobra. Entonces el precio ya lo veis ahí, 0,99, sin más, aplicar y a funcionar. Y la tarjeta gráfica, pues como hemos dicho, estamos pensando en una estación de trabajo, en una estación gaming, aunque se podrá jugar a ciertos juegos, a ciertos títulos, sin muchas pretensiones. Son 4 GB, el tamaño, como veis aquí, es contenido, son 145 milímetros.
y dispone de un DisplayPort, un HDMI y un DVI para utilizar en cualquiera de esas conexiones. Como veis, es una tarjeta gráfica normal y corriente y un precio muy contenido de 46 euros. Entonces, con todo esto nos queda, como hemos dicho antes, el presupuesto en 199,06. Es un ordenador bastante funcional, sobre todo, aunque podamos pensar que está un poco desfasado por el microprocesador Xeon, para nada, porque es un V4 y es un ordenador que, entre comillas, aunque hace tiempo que esas CPUs están en el mercado, son de servidor, las detecta Linux a la primera. Todo el hardware que aquí veis está perfectamente pensado y configurado, incluso el adaptador Wi-Fi lo va a detectar Linux si miramos en las características. Así que sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo podéis utilizar este ordenador para trabajar con Linux Mint for Wolf y iréis a las mil maravillas. Así que, como os he dicho antes, aquí tenemos lo que es el Wi-Fi que hemos seleccionado, opcional para el que lo quiera utilizar, y aquí lo vemos que es compatible con Linux. Aquí lo vemos. Entonces, sin ningún tipo de problema, todo el hardware que está en ese presupuesto configurado aquí es compatible con Linux. Así que animaros a montarlo, a hacerlo vosotros mismos, porque es un ordenador que quedaría por 199,06 euros muy bien. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.